esto es mucho más divertido que las imágenes de meninges, porque cuando tenemos un paciente que está inmunocomprometido, realmente aquí sí podemos hacer una diferencia. Se dieron cuenta que cuando estábamos mirando las meninges, no hacemos mucho. Cuando vamos a ver un absceso, han pasado un mes. Esto es donde nosotros en procesos agudos, en urgencias, podemos hacer una diferencia gigante. Y es en los pacientes que están inmunocomprometidos. Y desafortunadamente la gran mayoría son pacientes que tienen el virus del VIH. Entonces, vamos a mirar ahorita cómo diferenciar las enfermedades relacionadas con el VIH, parasitarias y bacterianas, de las que son virales, y también vamos a hablar un poquito de la criptococosis y se complementa mucho con la enfermedad anterior. Les voy a mostrar un par de casos para ver si al final si aprendieron algo de esto, van a ver estos 5 casos y van a decir, yo puedo hacer una diferenciación de esto. Es un paciente con VIH joven que me llega con esta tomografía. Fíjense cómo la sustancia blanca se ve muy, muy oscura. Como en el T2, la sustancia blanca está muy brillante. Y estas son secuencias de FLAIR, donde ven desde la parte infra y supratentorial, hay hiperintensidades en el FLAIR muy marcadas. Son simétricas, bilaterales, y casi que no. En esta enfermedad están involucrando toda la sustancia blanca, entonces no tenemos mucho que decir si es más subcortical o no es subcortical. Pero lo curioso de esta enfermedad es que no realza para nada. Y si miran muy bien, los surcos están muy prominentes. Este caso es totalmente diferente. Este es un caso donde vemos una enfermedad a parches en lóbulos frontales, parietales, en todas partes, y que tenemos en la tomografía lesiones muy periféricas, subcorticales. La corteza está más o menos respetada. En el T2 vemos lesiones ya un poco más definidas, lo mismo que en el FLAIR, y cuando empezamos a ir hacia abajo, este paciente sigue teniendo una complicación de esta enfermedad que es hiperintensidad, no solo en el FLAIR, pero hidrocefalia, y hay lesiones que empiezan a verse realzando de manera muy irregular. Un centro que realza y de manera excéntrica, hay un realce periférico en anillo. Aquí tenemos otro caso de otra enfermedad donde hay lo mismo, muy similar al otro. Tenemos hiperintensidades en el FLAIR, pero no tienen masa, no tienen efecto de masa. Y en la difusión no tienen restricción y tampoco realzan. Con la información que vamos a tener al final de 25 minutos podemos decir qué está sucediendo. Y este es otro caso totalmente diferente, donde este paciente lo que tiene es en el FLAIR hiperintensidades periféricas en los surcos, pero en la región central empezamos a ver dilataciones quísticas o hiperintensidades en los ganglios basales que tampoco, no les traje el contraste, pero esto tampoco realza. Si tenemos las herramientas ideales de imágenes, podemos ayudar a hacer estos diagnósticos. Por eso es tan interesante las imágenes en los pacientes inmunocomprometidos. Nosotros siempre que tenemos un paciente inmunocomprometido, hacemos obviamente T1, T2 y FLAIR y le ponemos contraste y alguna imagen, ya sea dependiendo del magneto, si tenemos susceptibilidad o no, le colocamos el ecogradiente. La primera enfermedad que vamos a hablar es la de la demencia por el virus del SIDA. Esto pasa muy frecuentemente. Pacientes con SIDA tienen de 15 al 20% de esta enfermedad. Es una enfermedad que hay una gliosis, una desmielinización, y una cosa muy importante, esta enfermedad no realza, no tiene reforzamiento con contraste. Por eso necesitamos el contraste y no le gusta mucho la sustancia subcortical blanca. En el TAC, en la tomografía, vamos a ver hipodensidades en la parte tardía, pero puede ser normal. Pero lo más importante es en las imágenes que vamos a tener pérdida de volumen, esta enfermedad le gustan los glóbulos frontales un poco más y le gusta la rodilla del cuerpo calloso. Cuando hagamos espectroscopía, si lo llegan a necesitar,
va a tener una disminución del N-acetilaspartato con un aumento de la colina y el mioinositol. Entonces, siempre que tengan un caso de un paciente que llegue con SIDA y ustedes vean que tiene realce o que tenga efecto de masa, no es una encefalopatía por el virus del VIH. Es muy sencillo. Siempre piensen en otras cosas que estén complicando esto. Este es un caso muy similar al que te dimos y así generalmente vemos a los pacientes. Es un paciente de 32 años, llega el paciente, está un poquito con confusión y con SIDA y vemos que hay una patología que está en el FLAIR en los dos hemisferios de forma simétrica, periventricular y en la sustancia blanca profunda. Fíjense como en el T1 está un poquito más profundo y no tiene ninguna restricción a la difusión. Este es un caso típico de una encefalitis por VIH. Les traje otro caso para que es un poco más pronunciado. Este paciente tenía 54 años, pero fíjense que la pérdida de volumen es mucho más pronunciada de la que ustedes esperarían por la edad. Y tienen estos cambios en FLAIR que son muy simétricos, no son placas, son muy simétricos y se encuentran alrededor de la sustancia blanca. Entonces vamos a hablar de la segunda patología viral, que son el JC, el virus JC, que es un polimomavirus que afecta el cerebro en pacientes que tienen recuentos leucocitarios de linfocitos T muy bajos. Esta enfermedad, que es la leucoencefalopatía progresiva multifocal, es una enfermedad oportunística. Una gran cantidad de la población tiene esto, del 50 al 90%, pero no se ve manifestada hasta que uno está muy inmunosuprimido y se encuentran estas manifestaciones que vemos con los pacientes con VIH generalmente. Pueden ser multifocales y típicamente son en parches, totalmente en parches. Le encanta la sustancia subcortical blanca, muy diferente al anterior, y otra cosa es que no realza. Los recuentos de CD4 generalmente son menos de 100 cuando estamos viendo esto. Una cosa importante es busquen enfermedades que tengan, para hacer este diagnóstico, que sean multifocales en parches y que involucren la sustancia blanca subcortical. Fíjense cómo aquí tenemos una tomografía y aunque tenemos lesiones subcorticales, generalmente cuando vemos edema, el edema vasogénico hace algún tipo de efecto de masa y no permite ver los surcos. Aquí vemos los surcos perfectamente. Cuando hacemos el FLAIR, ven que hay lesiones subcorticales y centrales, pero no tienen realce. Entonces, la primera parte de esta plática, siempre que no tengan realce o no tengan reforzamiento, piensen en alguna de las dos lesiones virales. Todas las otras van a realzar generalmente. Acá tienen otro caso y fíjense que estos virus les gusta el cuerpo calloso. Pueden cruzar el cuerpo calloso, entonces que haya o no afectación del cuerpo calloso no es típico, y algunos pueden realzar, pero vamos a ver una excepción muy clara de cuáles son. Y muy pocos llegan así. Ojalá nos llegaran así, pero muy pocos llegan así cuando podemos hacer algo, y es cuando llegan en fases tempranas. Cuando llegan en fases tempranas puede haber edema real y pueden tener efectos de masa. Aquí lo tenemos en todas estas imágenes. Fíjense que hay un poquito de realce en las fases tempranas, y después de un poco de tratamiento, fíjense cómo empiezan a verse mucho más pequeñas, y este es el cuadro típico. Entonces, aunque los libros les van a decir que no tienen efecto de masa, en fases hipertempranas de la leucoencefalopatía progresiva van a encontrar efecto de masa y pueden afectar la región infratentorial un poco. Entonces, la excepción de todo esto es que ahora que tenemos pacientes que les estamos dando el HAART como parte del tratamiento del SIDA, estos pacientes pueden hacer una reconstitución inmunológica. Y cuando hacen reconstitución inmunológica van a encontrar la misma afectación del virus, pero va a empezar a realzar. Y eso lo vuelve uno loco, porque uno dice, no, pues si no realza es virus. Pero cuando empieza a haber una reconstitución inmunológica podemos encontrar estos realces.
Entonces, tienen que preguntar si el paciente tiene o no tiene, porque fíjense, este paciente tiene las mismas características que teníamos en los casos anteriores, pero empezamos a ver realce. Entonces, no tendría sentido para nosotros que esto fuera un virus, pero si tienen la reconstitución inmunológica que se llama el IRIS, el síndrome, pueden encontrar realces tempranos. Entonces, siempre toca preguntarle al clínico, llamen al clínico y pregúntenle, ¿este paciente está en reconstitución inmunológica o no está? Aquí tenemos, este se los traje como una excepción. Los pacientes no les gusta leer los libros, entonces no todos son periféricos. Este es un PML central. Entonces, obviamente lo diagnostiqué mal, pero bueno, ¿cómo hacemos? Y la espectroscopía, como pueden ver acá, hay una inversión de la ENA y la colina como si fuera un tumor. Entonces, se ve parecido a los tumores. Pasemos al toxoplasma. El toxoplasma es muy importante porque es la infección más frecuente que hay en el SIDA. Se encuentran muchas lesiones, estos realzan, a diferencia de los otros, les gusta la región córtico-medular. Esto que ven en la cuarta parte, que es el signo del target, o el target es la diana excéntrica, se ve en el 50%, si no menos de los casos, pero si lo ven, empiecen a hacer apuestas por toxoplasma. Es bueno apostar por algo, pero es muy difícil encontrar la diferencia entre el toxoplasma y el linfoma. Si ustedes son muy buenos, les voy a dar 2 o 3 claves, pero siempre que pongan toxoplasma metan linfoma porque se van a equivocar. Así crean que tienen la razón. El toxoplasma es la infección oportunística más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo con SIDA, en el sistema nervioso. Pasa, en la literatura pueden encontrar del 15 al 50%, entonces uno se tiene que aprender esta enfermedad. Es muy difícil saber la diferencia y es muy empírico entre el linfoma y el toxoplasma. Y entonces lo que hacen es que muchas veces dan tratamientos empíricos para la enfermedad infecciosa y ven si mejora, y entonces saben que fue toxoplasma o no. Ahora con el PCR pueden encontrar un poco más rápido si hay o no la enfermedad infecciosa o no. Y si están en un sitio que pueden hacer medicina nuclear, el talio y el PET tienden a ser positivos en linfoma y no son positivos en la toxoplasmosis. Fíjense como este caso se ve muy parecido al PML, subcortical, hiperintenso en el T2, pero aquí hay efecto de masa. Esto es realmente edema vasogénico. Es totalmente irregular como el otro, pero cuando le ponemos contraste, fíjense la diferencia, este realza. ¿Se acuerdan que el PML, los virus no tienden a realzar? Y este realce tiene en diana excéntrico. Tiene pedazos de la diana de esas de cuando uno va a disparar, pero si uno va a disparar una diana de estas va a ser muy complicado darle al blanco. Este es el típico efecto que vamos a encontrar de realce en el VIH, con toxoplasma. Entonces pueden ver así nodulares, pero generalmente así sean nodulares, van a encontrar algún tipo de realce en anillo, van a tener edema vasogénico y van a ser muy regulares. El problema es que el linfoma, vea cómo se ven igualitos. Entonces, ¿cómo diferenciamos un linfoma que tiene un realce casi que similar en diana, es periférico? Entonces, solo hay un par de características que nos ayudan. La primera característica es que el linfoma, si llega a extenderse a la región subependimaria, eso nunca le pasa al toxoplasma. Entonces, si ven realce subependimario, piensen en linfoma. Y la segunda es que los linfomas no sangran, pero los linfomas inmunosuprimidos sí sangran. Uno le enseñan siempre, los linfomas no sangran, el linfoma inmunosuprimido sangra. Si ven sangrado, piensen también que esto es un linfoma. Aquí tenemos ese caso, parecía, ¿es toxoplasma o no es toxoplasma? Suerte. Pero con esas dos, con que ustedes digan que no es viral, ya tienen una gran diferenciación y podemos decir que está realzando y el tratamiento va a ser muy diferente. Vamos a terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, con el criptococo. El criptococo es fascinante, porque todas las meningitis que les hablé al comienzo, el criptococo es totalmente diferente. Como es una enfermedad fúngica,
no hace una activación del sistema inmune igual que las otras meningitis. Entonces no va a ser realce en forma típica. Entonces lo que hay es una secreción de este material gelatinoso que va a ser brillante en el flare, pero no realza. Entonces más o menos sencillo de diagnosticar, es una meningitis que no realza. Pero aparte de eso, como le gustan los espacios perivasculares que habíamos visto en la conferencia anterior, se mete por los espacios perivasculares que van a los ganglios basales y empieza a hacer estos quistes gelatinosos que se ven brillantes en el T2 y en el flare, pero no tienden a realzar mucho. Entonces es muy bueno y podemos hacer esa diferenciación nosotros a partir de las imágenes. Entonces este material mucoso, siempre que piensen en criptococo, es un material mucoso que se ve brillante en el flare y no está realzando. De todos los criptococos que nosotros vemos al año, mucho más de la mitad no realzan. Entonces yo me siento muy cómodo, pero si realzan, nuevamente, no estamos para diferenciar o no, pero es para decirle a los clínicos, piensen en esto. Generalmente cuando están avanzados ya tienen, ya están involucrando los ganglios basales, entonces también ayuda muchísimo. Y cuando le hacen la punción lumbar, que le van a hacer punción lumbar a todos, nadie dice voy a tratar criptococo por imágenes, pues una locura, ¿sí? Pero por lo menos uno les está guiando un poco en la parte diagnóstica. Acuérdense que la hidrocefalia, como en todas las meningitis, va a ser una complicación. Estos no tienden a ser el criptococo tan no tiende a dar los mismos espectros de las otras meningitis que vimos en los pacientes intactos. Entonces, la meningoencefalitis por criptococo son lesiones que tienen alta difusión, no tienen realce y la infección tiene una pequeña reacción inflamatoria algunas veces. Pero fíjense en este caso, este es un caso, tienen un paciente, les llega y ven en el flare estas hiperintensidades bilaterales, no se parece a nada a lo que hemos visto anteriormente. Son altas en flare y en el T2 y no realzan. Y si se fijan con cuidado, los surcos cerebrales están un poquito pequeños. Esto es una criptococosis. Nosotros podemos ayudar mucho en este diagnóstico. Fíjense que con el T1 con contraste nos realzan mucho. Entonces, este es el cuadro que traté de traerles de conclusión y es: ¿qué hacemos cuando viene un paciente que está inmunocomprometido? Entonces, lo primero es llamen al clínico y díganle, ya le hicieron el VIH. Ese paciente, nuestro cuadro clínico cambia totalmente entre mi primera conferencia y la segunda, porque son patologías totalmente diferentes. Pero si el paciente está inmunocomprometido, van a tener una gama de enfermedades que son totalmente diferentes y podemos ayudar realmente si el paciente está inmunosuprimido. Entonces, aquí les puse cuáles son. Cuando estaba haciendo este diagrama, tómenle fotos porque yo tampoco me acuerdo mucho, entonces les traje este otro diagrama para ver si eso me ayuda un poquito más. Pero este diagrama yo creo que me ayuda un poco más y es, tenemos pacientes que tienen lesiones en flare. ¿Dónde están localizadas? Son periventriculares de la sustancia blanca o de los surcos. Si son de los surcos y no realza y están en los ganglios basales, comprueben eso, ya saben que esto es un criptococo. Pero si llegan a tener lesiones en el flare y son simétricas periventriculares y el paciente está inmunocomprometido y no realzan, cada vez que digan no realzan, es una enfermedad viral. Entonces, si es simétrico y periventricular, es una encefalitis por VIH. Si no realza y es a parches subcortical, piensen en el PML, en la leucoencefalopatía viral. Ahora, el problema es que en la leucoencefalopatía, si el paciente ha estado con HART, puede realzar. Entonces acuérdense que si están convencidos que pregunten si están en tratamiento con HART, puede realzar. Pero si tiene efecto de masa y parece cualquier otra cosa, puede ser linfoma o toxoplasmosis, está realzando. ¿Cómo hacen la diferencia? Suerte. Pero si tiene una diana excéntrica, pueden favorecer que es un toxoplasma. Si tiene hemorragias, favorecen que es un linfoma. Y si hay
y si hay extensión subependimaria, es un linfoma. Y van a quedar como unos príncipes, como unas princesas. Estos son los casos. Este primero, a ver, este era un toxoplasma, como pueden ver. Lo que se les pasó a todos es que no vieron que tenía una hemorragia retiniana. A mí también se me pasó. No, tuve mucho más tiempo para mirarlo. Este era típico, simétrico, periventricular, muy avanzado, pero este era una encefalopatía por VIH. Este nos realzaba, ya se los mostré, este es un PML. Y este, fíjense que es central. ¿Quién sabe si esto es un toxoplasma o un linfoma? Suerte. Pongan los dos. Uno cae por el reporte, no por la boca, sino por el reporte. Y este, fíjense, central, hidrocefalia, no está realzando, es el típico criptococo. Bueno, con eso terminamos las enfermedades infecciosas del cerebro. Muchas gracias.